Que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios en primer lugar por poder predicar su palabra. Doy gracias a Dios por haber estado con ustedes el fin de semana. Fue maravilloso. Si alguna vez les dije que me había sentido como en mi casa, el fin de semana me sentí como en mi familia. Compartí con varios hermanos, nos reímos bastante, molestamos bastante a algún hermano. Le pido disculpas si se molestó con alguna broma. Pero la verdad era que estábamos en familia. Nos juntamos en familia, compartimos en familia, disfrutamos la comida, disfrutamos tiempo juntos, disfrutamos cocinando, disfrutamos compartiendo, disfrutamos hasta las 4 de la mañana un día, para el disgusto de algunos. Pero los hermanos cuando se juntan conversan. La familia cuando se junta habla y trata muchas cosas. La familia cuando se junta no solamente comparte lo bueno, también comparte cosas malas, también comparte sus penas. Y cuando uno comparte las penas, a veces murmura, a veces habla mal, a veces no dice lo que todos esperan que uno diga. La palabra del Señor dice que nosotros debemos bendecir o decir bien, pero muchas veces no decimos bien. Muchas veces no tratamos bien al que está al lado. Muchas veces no tratamos bien al que se junta con nosotros y se reúne en una congregación para compartir lo que Dios nos ha dado. El pastor nos pidió que predicáramos y que habláramos y tocáramos temas acerca de las 42 jornadas del pueblo de Israel. De estas jornadas que vivió el pueblo de Israel desde el exilio, desde que fue sacado de Egipto y llevado a Canaán. En ese tiempo sucedieron muchas cosas. En ese tiempo el pueblo compartió todo lo que tenía. Compartió vivencias, compartió dolor, compartió angustia, compartió felicidad, pero también compartieron muchas otras cosas. Compartieron murmuración, compartieron hablar mal de sus líderes, compartieron el dudar de Dios, compartieron el sinsabor de estar pasando momentos que ellos no querían vivir. Pero la palabra de Dios dice que en todo tiempo, sea bueno o sea malo, agrademos al Señor. Hablemos bien de Dios. Vivamos de su providencia. Vivamos de su misericordia. Y es de aquello que quiero conversar el día de hoy. Yo quiero que hablamos nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 20. Quiero que compartamos este pasaje donde el pueblo de Israel habla acerca de sus líderes. El libro de Números en el capítulo 20. Y quiero que le demos lectura en el nombre del Señor. No tenemos proyector, así que lo voy a leer desde mi Biblia. No, todavía veo bien. Dice este libro así: Agua de la roca para los que tienen título en sus Biblias. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
el pueblo, el pueblo de Dios, había llegado a un lugar donde ya habían estado antiguamente. Dice Sin, pero en realidad estaban en Cades. En Cades, a una distancia no muy lejana de Canaán. En Cades, en un lugar donde ya se podía ver y se podía palpar de cerca la tierra prometida. Pero el pueblo no lo veía así, no lo entendía así, y comenzó a murmurar nuevamente en contra de sus líderes. Comenzaron a murmurar después de haber estado 38 años caminando en el desierto. Se seguían acordando de lo mal que lo habían pasado, de lo difícil que había sido este caminar y este deambular por el desierto. Y empezaron a hablar en contra de Aarón y en contra de Moisés. Empezaron a hablar en contra de Dios, que los había hecho sufrir pasando por el desierto para llegar a una tierra prometida que ellos no podían ver. Y esta es una situación que hoy en día nosotros también podemos ver como congregación. Es una situación que nosotros también podemos ver cuando hay una formación de una nueva iglesia y tratamos de que esa iglesia se forme rápido. Muchas veces los pastores pasan mucha necesidad antes de conformar una iglesia con la cantidad de miembros que pueda tener quizás esta iglesia u otras. Pero tenemos la confianza puesta en Dios. Tenemos la confianza puesta en nuestro Creador y en la instrucción de Dios para seguir caminando y seguir hacia adelante. Muchas veces no vemos el hacia adelante, vemos lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy Chile y hoy muchos países no están viviendo una situación muy cómoda. Y quizá mucho pueblo de Dios se está quejando de lo que está viviendo. Rebeliones sociales, incendios temporales, marejadas. Gente está muriendo. Cristianos están viviendo esto desde muy cerca y a lo mejor se han olvidado de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y estamos quejándonos y estamos murmurando en contra de todo lo que estamos viendo y hemos dejado de poner nuestra esperanza en Dios. Hoy en día si salimos a la calle lo más probable es que sintamos olor a humo. Aquí se siente olor a humo. Parece que en el último periodo lo único que hemos respirado es humo. Cuando intentaron quemar la iglesia o este local utilizado como iglesia, y hoy en nuestro alrededor sentimos humo en todo lugar donde vayamos. Vamos a Chihuayante, vamos a Penco, vamos a cualquier ciudad cercana y sentimos olor a humo. Y algunos pensarán, bueno, Dios no está con nosotros. Sí, Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Y por muy difícil que sea la situación que estemos viviendo, Dios te acompaña. Dios te acompaña y en este momento Dios lo que quiere de parte tuya y de parte mía es que sigamos pegados a Él. Sigamos en comunión con Él en todo momento. Dios estuvo los 40 años del pueblo de Israel junto con ellos. Columna de fuego, columna de nube para cuidarlos, para protegerlos. Les hablaba, les guiaba. Pero el pueblo no lo entendía. El pueblo quería más, quería distinto, quería estar igual que como estaba antes, siempre recordando el pasado, siempre recordando Egipto, siempre recordando una instancia que ellos recordaban como buena cuando ellos sabían que también había sido mala. Cuando habían sido esclavos y habían sido abusados por Faraón, trabajando el doble, sin paja, teniendo que construir ellos sus propias herramientas para edificar para un Dios distinto al de ellos. Pero aún así recordaban aquellos tiempos. ¿Cuántas veces nosotros también recordamos tiempos pasados que creemos que fueron mejores? ¿Y qué mejor tiempo que estar pegado con Dios? ¿Qué mejor tiempo que el tiempo en que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador? Y Él nos da respuesta a lo que hemos vivido. Nos da respuesta al tiempo que pasamos con problemas. Y Él dice que nos hace una nueva persona. Después de 40 años, Dios no estaba esperando una queja. Dios estaba esperando que se volvieran a Él. Después de 38 años, para ser más específico, Dios estaba esperando que el pueblo le alabara.
que el pueblo creyera en todos estos milagros, en todos estos prodigios que Dios ya había hecho para ellos. Abrió el mar, los sacó con mano fuerte, los protegió del ejército de Egipto, les dio agua cuando era necesario, les dio maná del cielo, les dio protección en la noche, les dio calor, les dio sombra durante el día. Cuando quisieron comer distinto, les dio codornices. La providencia de Dios no ha faltado para sus hijos. Y el día de hoy podemos decir exactamente lo mismo. Damos gracias a Dios por aquello, porque la providencia de Dios ha estado para ti, para tu familia durante todo el tiempo. Durante tu vida Dios ha proveído y ha llenado las estancias de tu hogar para que a ti y a tu familia no nos falte. Pero fíjense que pasamos un problema económico y nos olvidamos de la providencia de Dios. Nos olvidamos que hay otros que lo están pasando mal. Nos olvidamos que la iglesia se sustenta con nuestro propio trabajo. Nos olvidamos de Dios y empezamos a buscar nuestras propias soluciones. En el capítulo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Esto no es literal. Ellos no estaban deseando su muerte. Ninguna persona desea su propia muerte. Lo que estaban haciendo era una queja ante Dios. Ojalá nosotros hubiésemos muerto. Ojalá Dios no hubiese muerto en ese momento. Pero la verdad, esa era una queja directa hacia Dios. Dios, ¿por qué no me mataste a mí? ¿Y por qué mataste a mi hermano? ¿Por qué estoy yo viviendo y estoy pasando todas estas cosas que tengo que pasar si no las quiero? No quiero vivirlo. No quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Más adelante dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de siembra, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. El pueblo de Israel ya se había acostumbrado a murmurar y a quejarse una y otra vez. No era primera vez que lo hacía. Ya lo habíamos escuchado en distintas instancias, el pueblo quejándose por la situación que estaba viviendo. ¿Cuántas veces nosotros también no nos quejamos por una situación que encontramos que no es justa que vivamos? A lo mejor, no sé, nos quejamos porque no pude hacer algo y lo deseaba hacer. Deseaba terminar un ciclo y no lo he podido terminar. Deseaba trabajar acá y no puedo trabajar acá y tengo que mudarme a otra ciudad. Deseaba hacer algo, pero Dios estimó una manera distinta. Una forma distinta de ganarme la vida. Una forma distinta de vivir la vida junto a Dios, de vivir la vida junto a mi familia. Muchas veces nos quejamos porque estudiamos una carrera y terminamos trabajando otra, mi caso particular. Pero no me conformo con lo que vivo y sigo quejándome, aun cuando Dios ha seguido proveyendo todo este tiempo. ¿Cuántas veces hemos tenido que partir de cero y Dios nos ha entregado aún más sabiduría en lo que hemos hecho? Nos ha entregado una experiencia distinta que enseña que sí puedo vivir confiado de Dios, puedo volver a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar el rumbo? Vuelvo a ejemplificar en mí. Estoy predicando en una congregación que no me vio nacer. Estoy hablando de Dios en una congregación que no me vio vivir el proceso de cambio. Estoy predicando en un lugar donde me están conociendo hace 7 meses, pero he compartido con ustedes como hermanos. Dios tiene una familia para ti. Dios tiene una familia preparada para ti. A lo mejor no son consanguíneos tuyos. A lo mejor no naciste de la misma sangre, pero naciste del mismo espíritu.
Obedeces al mismo Dios. Quieres hacer caso a ese mismo Dios y quieres obedecerle y quieres agradarle. Y te sientes como en familia nuevamente. Te sientes rodeado de hermanos, te sientes rodeado de gente que te quiere, de gente que te ama, de gente que te recibe. Compartí con Gonzalo el fin de semana. Compartí con Juanito, compartí con Miguel. Compartí con algunos jóvenes. Jugamos un rato en la piscina, nos reímos en la noche en la fogata. Y fue agradable. Y fue lindo vivir ese momento. Quizás me hubiese gustado haber estado con todos. Con muchos más. A lo mejor no me hubiese gustado molestar al pastor hasta las 4 de la mañana. Pero estábamos felices hablando del Señor. Estábamos felices hablando de nuestra experiencia en Cristo Jesús y cómo lo habíamos vivido. Y nos edificábamos entre nosotros, comentando aquello, sin murmurar, más bien alabando y bendiciendo a Dios porque Él había sido bueno con cada uno de nosotros. Y yo le decía y les contaba en ese momento lo lindo que había sido llegar a una familia, llegar a este lugar donde nos trataron tan bien, donde nos acogieron tan bien. Debemos reconocer que Dios está permanentemente con nosotros. Debemos reconocer que Dios está en las buenas y en las malas circunstancias en nuestras vidas. No solamente en las buenas nos alegramos y nos gozamos en el Señor, pero en las malas debemos reconocer que Dios sigue estando con nosotros, que sigue estando cuidándonos y protegiéndonos de no tomar una mala decisión, de no ir por un camino errado y equivocarnos en el transcurso de ese camino. Dice que el Espíritu de Dios es nuestra guía y a Él debemos escuchar, a Dios debemos servir. Versículo 6 dice, Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cada vez que el pueblo de Dios se quejaba, la gloria de Dios aparecía. Aparecía sobre Aarón y sobre Moisés para darles una guía, para decirles y aconsejarles lo que debían de hacer. Y esta no fue la excepción. Esta no fue la excepción al escuchar las murmuraciones de parte del pueblo de Dios. Y habló Jehová a Moisés y le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ellos dará su agua, así sacarás para ello agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y aquí vemos cómo los líderes también resienten la murmuración del pueblo. Aquí escuchamos que Aarón y Moisés se fueron afuera de las puertas del templo, rajaron vestiduras, se postraron ante Dios y le dijeron lo que el pueblo estaba diciendo. Y Dios le entrega una instrucción sencilla, fácil. Le dijo, toma tu vara y habla a la peña. Toma tu vara y habla a la peña y de ella va a brotar agua. ¿Recuerdan lo que sucedió después? ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Tomó la vara, siguen los versículos siguientes, y golpeó la peña. Moisés quiso hacer un acto que Dios no le había pedido hacer. Moisés quiso demostrar que era un poco independiente, que él también podía hacer cosas. Y en su enojo, toma la vara y golpea algo que Dios le dijo, habla. No era necesario golpear la roca. La roca aquí es figura de Cristo. La roca aquí es figura de Jesucristo. Y Dios le pidió que le hablara para que brotara agua. Pero estaba enojado. Él y su hermano estaban enojados. En los versículos más adelante se van a dar cuenta que Aarón y Moisés dicen que son un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece, un pueblo que no hace caso. Y estaban enojados, estaban molestos porque la congregación estaba murmurando acerca de las decisiones de Dios.
Estaban murmurando porque aún no llegaban al lugar donde Dios le había prometido que iban a llegar. Estaban murmurando porque estaban descontentos por todo lo que estaban viviendo. Y el líder sucumbió a lo que escuchó del pueblo. Muchas veces nosotros también nos allegamos a nuestros líderes y también nos quejamos. Que no nos gusta esto, que no nos gusta esto otro. No queremos café, queremos jugo helado, queremos un montón de cosas. No nos gusta el lugar, llévenos a otro lugar. ¿Por qué nos juntamos aquí? ¿Por qué no nos reunimos en otro lugar? Nosotros cargamos con nuestros problemas a nuestros líderes y nuestros líderes conversan con Dios y le hablan de nuestros problemas. Recién estábamos orando por 2 hermanos. Uno se va a Santiago y el otro tiene que dar la PCU. Y el pastor se hace cargo de nuestros problemas. Nuestro líder se hace cargo de nuestros problemas y está orando porque le vaya bien en sus vacaciones, porque le vaya bien en su trabajo, porque nos vaya bien donde estemos que estemos. Nosotros cargamos con nuestras cargas a nuestros líderes y se nos olvida que también tenemos a Dios, que también podemos conversar con Dios. Pero nuestro líder, como fue puesto por Dios en este lugar, él también nos ayuda a llevar las cargas. Él también sobrelleva las cargas de cada uno de nosotros. Pastor, estoy enfermo. Ore por mí, ore por mi hermana, ore por mi papá, ore por mi familia, ore porque estamos enfermos. Y está bien. El pastor lleva y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Nos ayuda a que todos pidamos en una voz por lo que nos está sucediendo. Que clamemos todos a Dios por nuestros problemas. Pero Él también tiene sus problemas personales. Él también tiene una familia. Él también tiene hijos. Él también tiene a alguien que rindió la PSU. Él también tiene hijos que quieren trabajar. Y él también lleva sus propias cargas. Dios no quiere murmuraciones. Dios quiere que tú y yo podamos estar agradecidos en todo momento. Y yo hacía el siguiente símil. Vean cuando el pastor ora y dice: Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por lo que hemos vivido. Gracias por tu providencia. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Escucha siempre una acción de gracia de parte de nuestro líder. Y con eso nos está enseñando que nosotros debemos ser agradecidos de Dios en todo momento. Debemos agradecer por lo malo que lo estemos pasando, porque ¿saben qué? De esto aprenderemos. Pero también debemos dar gracias porque lo estamos pasando bien. Cuando nos juntamos en la noche, la segunda noche, y nos juntamos en un momento de congregación, de coinonía, el pastor daba gracias. Y yo me fijé en mi hija. Lamento ser referencial, pero me fijé en ella. Y si bien Trinidad siempre ora, ese día decía: gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Que no me crea, yo le voy a mostrar el video y ella empieza a dar gracias. Está siguiendo el ejemplo del líder. Está siguiendo el ejemplo tuyo. Tu hijo sigue tu ejemplo, tu hijo sigue el ejemplo del líder puesto aquí en la congregación y ve cómo él ora. Y mi hija daba gracias porque el pastor Rubén decía gracias, porque ella no dice Rubén, dice Rubén. El pastor Rubén estaba dando gracias y ella dio gracias. Porque así estaba diciendo el líder de la congregación. Nuestros hijos son ejemplo de lo que nosotros hacemos. El pueblo de Israel vivió una generación allí y los hijos iban a ser ejemplo o iban a tomar ejemplo de sus padres. Tu hijo toma ejemplo de ti, de lo que tú eres, de lo que yo soy, de donde tú lo llevas. Y así se va a comportar. Este pueblo estaba acostumbrado a quejarse en Egipto y en el camino del exilio. Recuerden que en Egipto también se quejaban porque no tenían instrumentos para construir. Se quejaban porque no tenían cómo edificar lo que les pedían que edificara. Se quejaban porque no había alimento. Pero después, cuando tuvieron alimento, cuando Dios proveyó, también se quejaban porque era el mismo alimento todos los días.
Debemos ser agradecidos de Dios. Y si Dios nos da queso todos los días, agradece que tienes queso todos los días. Si te da mantequilla, dale gracias a Dios porque te da mantequilla. Porque tu hijo ve cuál es tu acción de gracias al Señor. Veamos qué dice después la palabra del Señor. Dice, y bautiza estas aguas como las aguas de rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Estas aguas que brotaron de la peña fueron conocidas después, ese lugar, como aguas de rencilla, aguas de pelea, porque el pueblo se manifestó contra aquello, porque los líderes se manifestaron contra aquel lugar. La otra vez conversábamos y se predicaba acá, ¿cómo quieres ser reconocido? Fue en el paseo. ¿Cómo quieres ser reconocido? Un par de hermanos dijeron, 3 hermanos dijeron cómo querían ser reconocidos. No voy a poner los ejemplos que dijeron ese día. Pero ¿cómo quieres ser reconocido? ¿Como alguien obediente a Dios? ¿Como alguien que hace la voluntad de Dios? ¿O como alguien que constantemente le hizo rencillas a Dios? ¿Como alguien que constantemente se quejó de lo que Dios le daba? ¿Como alguien que constantemente peleó con Dios? ¿Como alguien que constantemente no le dio gracias al Señor? Algún hermano dijo por allí, yo quiero ser reconocido como alguien que hizo la voluntad de Dios. Yo quiero ser reconocido como alguien que le hizo caso al Señor, que le hizo caso a su palabra, que le hizo caso a su verdad, que se movió conforme a lo que Dios le daba de moverse. Yo quiero ser reconocido como alguien que siguió al líder correcto, alguien que siguió a Jesucristo. Yo quiero ser reconocido como alguien que se movió en la voluntad de Dios, alguien que fue agradecido en todo momento de Dios. Versículo 14. Edom rehúsa dar paso a Israel. Y dice el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a las fronteras. Fíjense, ellos sabían dónde estaban. Ellos sabían dónde estaban y sabían que tenían que cruzar por el territorio de Edom para llegar a la tierra prometida. Y otra vez desobedecieron. Tenían que seguir la columna de fuego y la columna de humo. Y fíjense que el líder hace algo contrario, distinto. Le pide permiso a Edom para pasar por su terreno. Dios no le estaba pidiendo que pidieran permiso. Ellos tenían que seguir lo que tenían que seguir. Pero pide permiso. ¿Y saben qué sucede? Tienen que rodear la tierra de Edom para poder cruzar. Hicieron más largas las jornadas. Hicieron más largo el proceso. Muchas veces nosotros hacemos más largo el proceso porque no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Y hacemos que el proceso sea más largo. Hacemos que el proceso sea eterno. Dios nos dice una cosa y nosotros, no, a mi manera. Como dice Frank Sinatra, my way, a mi forma, a mi manera. ¿Saben por qué? Porque yo estoy viviendo esta vida. Porque yo estoy viviendo y yo sé lo que me está pasando. ¿Para qué le consulta a Dios? ¿Para qué le consulto? Y fíjense, si no me va a contestar. ¿Dios responde siempre? Dios siempre responde a los tiempos de Él. Pero de repente yo quiero tan rápido la respuesta y se está demorando tanto en contestarme Dios que mejor tomo la decisión yo. Y lo hago yo a mi forma y a mi manera.
y me muevo de esa forma y de esa manera. Y cuando la decisión es incorrecta, me quejo. Porque el pueblo de Dios tomó muchas decisiones incorrectas. El pueblo de Israel tomó muchas veces la decisión que ellos pensaron que era la correcta y se equivocaron. Resultado, 40 años en el desierto. Resultado, 40 años quejándose. Resultado, ninguno entró a la tierra prometida. Ninguno de esa generación pudo ver la promesa de Dios. Ninguno de aquellos pudo ver lo que Dios tenía preparado. ¿Y cómo los castiga Dios? Les dice, ustedes no, la siguiente generación. De ustedes ninguno va a entrar a la tierra prometida, pero sí la siguiente generación. Generación que sí va a obedecer lo que yo diga. Generación que sí va a escuchar mis designios. Generación que sí va a hacer de la manera en que yo les pida que hagan. ¿Y fue así? Sí, así fue. Esa generación llegó al lugar que Dios le había prometido, a Canaán. Tierra donde fluye leche y miel. Y cuando envían espías, ¿qué tienen como resultado? Un racimo de uva gigante que lo cargaban entre dos personas. Cuando fueron enviados espías, se pudieron dar cuenta de que sí era un lugar donde había mucho alimento. Era un lugar que Dios le había prometido, pero esta generación no lo conoció. Lo conoció la siguiente generación. Y como Dios había prometido que esta generación no entraría a esa tierra prometida, un día llama a Aarón y a su hijo. ¿Sí? Los versículos siguientes de lo que estamos leyendo en el mismo capítulo 20, dice que los llamó. Y llamó a Aarón. Y Aarón falleció. Y su hijo tomó el lugar del sacerdocio de Aarón. Porque el pueblo necesitaba un sacerdote. Y tiempo más tarde, estando frente a Canaán, fallece Moisés. Y así se cumple la palabra de Dios, que esa generación no entraría a Canaán. Su murmuración fue su castigo. Su murmuración fue lo que no debieron haber hecho. Ellos tenían que haber obedecido. Ellos tenían que haber cuidado lo que Dios les decía. Ellos debieron haber cuidado la palabra de Dios, que era transferida a través de Moisés para ellos, a través de Aarón para ellos. Si hubiesen cuidado la palabra de Dios, esa generación hubiese entrado y hubiese conocido esa tierra donde fluía leche y miel. El llamado a la congregación es no murmuremos, es seamos obedientes, es mantengámonos en la promesa de Dios, porque Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos movamos en aquellas verdades. Dios quiere que nos movamos en certidumbre y no en incertidumbre respecto de su palabra. Jesús es el Señor. Y la roca está ejemplificada en este texto. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Del corte de Melquisedec, dice la palabra del Señor, y después es reafirmada en el Evangelio. Tenemos un sacerdote al cual podemos recurrir en todo momento. Podemos hacer llegar nuestras peticiones. Podemos refugiarnos en su verdad. Podemos refugiarnos en sus promesas sin la necesidad de quejarnos en el día tras día. Si somos obedientes, no tendremos de qué quejarnos, hermanos. Si somos obedientes, no habrá queja que podamos tener en nuestros corazones alojadas para decir, Dios no hizo tal cosa. Porque Dios habla y Dios habla claro. Establece los lineamientos claramente en su palabra.
Tenemos un líder que nos guía a través de la verdad y nos comunica su palabra. 2000 devocionales. 2000 palabras del Señor para cada uno de nosotros, explicadas para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos entender lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. No conozco muchos pastores que hagan eso. No conozco muchos líderes que puedan hacer aquello. Nosotros tenemos un líder que nos refresca en palabra en todo momento, que nos refresca en sabiduría de Dios y debemos aprovecharla. Algunos dirán, oh, me satura el WhatsApp. No murmure. No te satura el WhatsApp. No te está saturando el WhatsApp, está saturándote de conocimiento. Está llenándote de palabra de verdad para que puedas tomar buenas decisiones cuando te toque tomar una decisión. Está llenándote de la verdad de Dios, no solamente para ti, sino que también para tu familia. Está llenándonos de consejos para que cuando tengamos que aconsejar a alguien, tengas palabra de Dios para aconsejar. El pueblo muchas veces no entiende lo que tiene cerca de él. El pueblo muchas veces no entiende lo que está cerca de él. ¿Ustedes saben lo que hizo el pueblo de Israel cuando Aarón dejó de estar? Dice que lo velaron. Y dice que lo velaron muchos días. Y no sabían qué sacerdote iban a tener ahora. No sabían qué tipo de sacerdote iba a ser el hijo de Aarón. Nosotros sí sabemos el sacerdote que tenemos. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pide que nos acerquemos a Él. Él nos pide que nos congreguemos hacia Él. Él pide que le conversemos. Él nos pide comunión. Y Él nos dará vida eterna. Él nos dará salvación. Y quiere que estemos tan seguros de ello que nos refuerza a través de nuestros líderes. Y nos dice, sí, así va a ser. Pero escuchemos verdades. No escuchemos cualquier cosa que oímos por allí o por cualquier lado. No nos convenzamos nosotros mismos con nuestras propias ideas de evangelio. Acerquémonos a la palabra de Dios, acerquémonos a la comunión con Cristo, acerquémonos a la comunión con Dios para que podamos encontrar palabra de verdad, para que la palabra de Dios tenga fruto en la vida de cada uno de nosotros y podamos reunirnos todos juntos como congregación y a lo mejor conversar hasta más tarde de las 4 de la mañana, reunidos en el pueblo de Dios, hablando y dando gloria al Señor en todo momento. Tomemos los buenos ejemplos que tenemos en la vida cristiana. Tomemos los buenos ejemplos que Dios nos ha puesto delante de nosotros para alabar y bendecir su nombre. Yo les voy a pedir que oremos al Señor. Que demos gracias por lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Sea bueno, sea malo, sea en enfermedad, sea en dificultad, sea con una economía buena o mala. Dios ha estado con ustedes en todo momento y nada ha faltado. Hemos escuchado muchas veces a los hermanos de la congregación que dice, hace mucho tiempo que no trabajo, pero Dios ha proveído. He estado enfermo, pero Dios ha estado conmigo. He tenido dificultades, pero Dios está contigo. Dios no va a fallar. La gente que está a tu lado puede fallar, pero Dios nunca va a fallar. Demos gracias a Dios por aquello. Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por nuestra vida, Padre eterno, porque tú nos has ayudado a vivirla pegado a ti, pegado en todo momento a tu verdad. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a vivir confiados en tu palabra, a vivir confiados en tu verdad, Señor, a vivir confiados en tus promesas, Señor. Hasta el día de hoy tú has proveído, hasta el día de hoy tú has cuidado, hasta el día de hoy tú has hablado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que tú puedas seguirnos entregando, Señor,
por todo lo que tú, Señor, harás con cada uno de nosotros, con los niños de esta congregación, con los jóvenes, Padre amado, Señor. Tú guárdalos, Padre amado, y te damos gracias porque sabemos que tú los guardarás. Señor, con los adultos que tenemos que guiar a nuestros hijos, Padre amado, Señor, danos la sabiduría, Padre amado, para, Señor, vivir conforme a tu palabra, vivir conforme a tu verdad, vivir conforme, Señor, a lo que tú quieras que vivamos cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los adultos, Señor, que están en esta congregación, por Chacho, Señor, por su señora, por todos los de la tercera edad, Padre amado, que viven y que comparten, Señor, su experiencia de haber vivido en Cristo, Padre amado, cada día de su vida. Señor, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú respaldas, Padre amado, tu verdad. Sabemos que tú respaldas, Padre amado, a través de los testimonios de cada uno de ellos, Señor, la grandeza que es vivir contigo en todo momento. Señor, te damos gracias porque tu providencia no ha faltado en nuestros hogares. Las estancias, Señor, a lo mejor no sobreabundan, Señor Padre amado, pero sí están llenas, Padre amado, para, Señor, extender nuestro brazo de gratitud, Padre amado, para quien se acerque a nuestro hogar, Padre amado. Señor, tú has proveído trabajo, has proveído, Señor, el sustento para cada uno de tus hijos. Has proveído, Padre amado, de educación, Padre amado, para que podamos estar, Padre amado, trabajando, Señor, no solamente para nuestra vida, sino que también para tu obra. Señor, gracias por todos los profesionales que tú pondrás en este lugar, Padre amado. Gracias por aquellos que estudiarán, Padre amado, para que se pongan a disposición, Señor, de tu obra, Padre amado, y podamos el día de mañana, Señor, tener una gran iglesia, Señor, pero no de estructura, Señor, sino que una congregación, Padre amado, que te anhela, Padre amado, que te necesita, que busca de ti en todo momento. Señor, gracias, Señor, por cada uno de los que se juntan en este lugar, Padre amado, y son gratos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tus promesas son vivas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por seguir proveyendo. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú nos das para congregarnos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque todo lo que tú haces es perfecto. Gracias, Señor, te damos en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Está contento? ¿Está feliz con el Señor? Cuando usted alabe al Señor, dele gracias por todo lo que usted tiene. Fíjese que cuando usted le da gracias al Señor y empieza a agradecer por las cosas que usted tiene cerca suyo, se va a dar cuenta que son más importantes de lo que usted cree. Yo cuando doy gracias por mi mamá, cuando doy gracias por mi familia, cuando doy gracias por lo que Dios ha proveído, veo la gracia de Dios en cada una de ellas. Veo cómo Dios ha sido fiel y los ha cuidado para que yo me pueda gozar en su gratitud. Fíjense que ustedes que tienen padres mayores, y yo igual, gócense en aquello. Dios le ha dado la oportunidad a usted y no se la ha dado quizás a otro de seguir conservando a sus padres, de poder seguir honrándole de alguna manera. Fíjese que Dios ha sido bueno con usted. Usted hasta el día de hoy puede honrar a su padre y a su madre. ¿No es bueno? Siempre es bueno. Dios le ha permitido mantener a su familia. ¿Es bueno? Es muy bueno. Dios le ha permitido estar en una congregación. ¿Y eso es bueno? Amén, es muy bueno, es maravilloso. Dios le permite estar siendo guiado. ¿Eso es bueno? Es genial. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Demos gracias a Dios por aquello. Pastor, que el Señor le bendiga. Gracias a todos por escucharme, gracias a todos por poder predicar la palabra del Señor.